mires hacia el norte, porque el verdadero miedo estaba aquí abajo. Lo que hoy es la Patagonia hace 90 millones de años no era un suelo que temblara por un tiranosaurio, sino por algo incluso peor, algo que no corría, algo que no necesitaba correr, el Abelisaurus. Olvídate de la imagen del cazador veloz persiguiendo presas a través de llanuras abiertas. Esta bestia era pura masa, un cráneo corto, alto, denso, como un hacha de guerra viva, forjada en millones de años de evolución. No tenía dientes finos para desangrar lentamente. Tenía conos de hueso romos, con una única función: aplastar, romper, tragar. Sus brazos, reducidos, aún más pequeños que los del T-Rex. Sí, pero no son un error de la evolución, son un lujo que no le hacía falta. Su mordida estaba calibrada para pulverizar con un solo golpe la columna vertebral de cualquier criatura. Cuando tu cráneo funciona como un ariete biológico, no usas las manos. Simplemente no las necesitarás. No cazaba persiguiendo, cazaba esperando, inmóvil, horas y horas, días tal vez, fundido con la roca volcánica y los helechos gigantes del Cretácico. Deja que la presa se acerque, confiada, alimentándose, viviendo, hasta el momento exacto en que la distancia desaparece. Un estallido de fuerza bruta, silencio, y luego solo restos irreconocibles. Los paleontólogos que hallaron sus huesos en los años 80 en las tierras áridas de Río Negro, Argentina, pronto entendieron que estaban ante algo distinto. Roberto Abel, el científico que le dio nombre, vio que no era un carnívoro más. Era una declaración de intenciones de la naturaleza. Mientras el norte estaba obsesionado con el T-Rex, mientras Europa y Asia creaban depredadores de persecución, el sur guardaba a este cazador de emboscada. Eficiente, despiadado, perfectamente adaptado a un terreno irregular donde la vegetación densa premiaba la paciencia y nunca la velocidad. Imagina su mundo. No era una sabana abierta. Era un laberinto de bosques primitivos, helechos de 10 metros, ríos cargados de sedimento volcánico. Un mar verde donde él era el rey. No era el más rápido, no era el más ágil, pero sí el más mortal, si quedabas atrapado en su trampa. Los estudios biomecánicos modernos revelan algo inquietante. Su cráneo no servía para luchar. Servía para terminar el asunto antes de que empezara. Un solo mordisco en el lugar correcto, y todo se acababa. Sin drama, sin persecuciones épicas, solo eficiencia brutal. Y aquí está lo que nadie te cuenta. El Abelisaurus no estaba solo. Pertenecía a un imperio entero. Depredadores similares que dominaron el hemisferio sur, desde la India hasta Madagascar, desde Sudamérica hasta África. Eran la norma, no la excepción. El T-Rex fue un experimento del norte. Los abelisáuridos fueron el imperio del sur. Pero la historia los borró. ¿Sabes por qué? Porque los primeros fósiles se hallaron en Europa y Norteamérica. Los museos se llenaron de tiranosaurios y alosaurios. Y el sur quedó en los archivos, en el polvo, en el olvido. Y cuando el cielo se cerró, cuando el asteroide impactó hace 66 millones de años, no hubo salida. No hubo cuevas profundas. No hubo éxodo hacia los polos. Sencillamente, se apagó, llevándose la prueba de que la naturaleza, a veces, no premia al más rápido. Premia al que no te deja ver venir el golpe. Hoy solo quedan fragmentos de cráneo en el polvo argentino, un fémur aquí, una vértebra allá, sin carne, sin rugido, sin ojos amarillos observando desde la sombra, solo la advertencia silenciosa de un rey, que la historia prefirió olvidar. Pero cuando caminas por la Patagonia y el viento levanta el polvo rojo, cuando sientes ese silencio profundo de los lugares que fueron testigos de algo enorme, puedes imaginarlo, quieto, paciente, esperando, porque el Abelisaurus no necesitaba correr,
no necesitaba perseguir, solo necesitaba que tú confiaras demasiado. Y eso era suficiente.